Dios les bendiga, le habla la pastora Maribel Sepúlveda desde la iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limón Avenue en Fort Lee, New Jersey. Allí estamos en la suite 102. Todos los domingos nuestro culto de adoración evangelístico es a las 11:30 de la mañana. Si tú no tienes un lugar a donde ir, te invitamos. En este día estamos con el tema Ser discípulos, la misión de la iglesia. Y en los libros Hechos 16 del 1 al 10, Mateo 28, 18 y 19 y segunda de Timoteo 1, verso 5 y el capítulo 2, 1 y 2. Hoy vamos a estar hablando sobre 3 libros diferentes, pero los 3 libros nos van a dar una enseñanza sobre cómo hacer discípulos. Es la misión de la iglesia. No hablamos de hacer, es ejecutar una tarea, es estar en acción, haciendo algo. Discípulos son aquellos aprendices, seguidores de Cristo, comprometidos a aprender las enseñanzas de Cristo. La misión es el propósito, es una tarea específica y a la misión van personas enviadas a realizar un trabajo con un objetivo. La iglesia, estamos hablando de una congregación de fieles que creen en Jesucristo y siguen sus enseñanzas. Esta palabra iglesia proviene del griego eclesia, que quiere decir asamblea. En este día vamos a empezar a capacitarse para discipular a otros. Este es uno de los objetivos. Empezar a capacitarse para discipular a otros. Eso quiere decir que hay que prepararse mental y espiritualmente y en el conocimiento de la palabra. Porque para capacitarse uno tiene que tener un conocimiento de la palabra, conocer quién es Dios. Vamos a seguir la dirección del Espíritu Santo en el proceso del discipulado. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe paso a paso, porque discipular a personas o enseñar a personas conlleva un proceso de preparación, un proceso de oración, un proceso de ayuno, un proceso de que el Espíritu Santo nos guíe paso por paso a lo que tenemos que hacer. Vamos a estar dispuestos a cumplir la comisión del Evangelio. Esa es nuestra encomienda. Debemos atender al llamado de llevar las nuevas de salvación a otros y debemos de estar dispuestos para cumplir con la comisión que el Señor nos dé. El pensamiento central dice que el creyente debe atender el llamado de Dios y estar preparado para obedecerle en todo tiempo. Esto tiene que ver mucho con el último objetivo que mencioné, que es estar dispuesto a cumplir la comisión del Evangelio. Debemos estar dispuestos a atender ese llamado de Dios y estar preparados para obedecerle en todo tiempo. Quiere decir que el creyente tiene que estar preparado 24/7. El texto áureo se encuentra en Mateo 28, 18 y 19, que luego lo vamos a tocar también, y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la misión del cristiano. Esta misión la dejó el Señor Jesucristo para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Vemos aquí que Él, el que nos mandó a nosotros a hacer esto, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Él nos manda y nos da la encomienda de discipular a todas las naciones, predicar el evangelio. Y tenemos que predicar un evangelio completo. Y luego que se conviertan, luego que se les hable de Cristo, que acepten al Señor como su Salvador, nuestra tarea es enseñarlos, discipularlos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el bautismo aquí representa un cambio de vida.
sabemos que pasan de muerte a vida y públicamente con el bautismo le están diciendo al mundo que ya son una nueva criatura, que ya son propiedad de Jesucristo y que han aceptado esta salvación y este sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Por eso es nuestra labor, nuestro deber de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según lo indica la palabra y el mandato de Jesús. Tenemos mucho trabajo que hacer. Todavía faltan muchas personas por venir a los pies de Cristo y no queremos que nadie se pierda. Eso lo dice el Señor en una de las epístolas de Pedro, ¿verdad? Que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestra labor es llevar este mensaje de salvación al mundo entero. La enseñanza de esta clase dice que cualesquiera que sean las circunstancias, si en medio de todo está el Señor, todo saldrá bien. Esta es una enseñanza que se explica sola. Nosotros sabemos que a diario nos enfrentamos a muchos retos, a muchas dificultades, y más en este mundo en que estamos viviendo. Hay cristianos que están siendo perseguidos, hay cristianos que están siendo muertos por predicar el evangelio. Bendito sea el Señor. En otros países, nosotros gracias a Dios en este país todavía tenemos libertad de expresión y vemos que cada día las limitaciones se acercan más. Pero cualquiera que sea la circunstancia en la cual nosotros estemos viviendo, si el Señor está con nosotros, si en medio de todo está el Señor, todo saldrá bien. Bendito sea el Señor. Así lo veía Jeremías. Jeremías decía que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Y el Señor lo prometió, Él está con nosotros. El mismo Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. So, no importa cualquiera sea la situación, la circunstancia, los problemas por los cuales estemos enfrentándonos, todo va a salir bien porque el Señor está con nosotros. Vemos aquí un mapita de Antioquía, de Iconio, de Listra, de Pergue, de Derbe, de Salamina, de Pafos, para que usted siga dejándose llevar en el área donde se están realizando estos eventos o esta historia en la cual estamos hablando de la iglesia primitiva. Vemos que si la iglesia de Jesucristo se hubiese quedado estática o permaneciera estática actualmente sin hacer nada, bendito sea el Señor, como si no existiéramos, nuestra existencia se va a deteriorar hasta llegar a extinguirse. Por eso es necesario que prediquemos, por eso es necesario que hablemos de que hay un Cristo que vive y permanece para siempre. Nosotros tenemos una idea, podemos imaginarnos lo que habría sucedido si los primeros discípulos se hubieran quedado quietos y callados, a pesar de que había persecución. Ellos no se quedaron ni quietos ni callados. Imagínense si lo hubieran hecho sin ganar a otros discípulos para el reino de Dios. La iglesia no existiera, el cristianismo se habría estancado y las buenas nuevas del evangelio jamás hubieran llegado a nosotros. Pero gracias a Dios que estos discípulos, a pesar de que al principio se quedaron estancados en Jerusalén y fue necesaria la persecución, pero luego que ellos se esparcieron, cumplieron fielmente el mandato de Cristo que había dicho: id y hacer discípulos. Vemos que naturalmente su radio de alcance no pudo ser muy extenso si nosotros tomamos en cuenta que había muchas limitaciones en el tiempo de los discípulos y ellos tuvieron que enfrentar otras limitaciones más, persecución. Bendito sea el Señor. Hubo mucha persecución para que esta palabra no se fuera impartiendo. Si no hubiera sido así, el avance evangelístico hubiese sido mucho mayor. Vemos que la tarea que ellos tuvieron fue recompensada con la satisfacción de ver
una iglesia que crecía pujante y vigorosa, tanto en cantidad como en calidad. Vemos ahora que estamos llegando al capítulo 16 del libro de los Hechos, y aquí nos vamos a encontrar con la narración del encuentro de Pablo con un discípulo nuevo llamado Timoteo, a quien el apóstol reclutó para el ministerio. Vamos a hablar hoy un poco de Timoteo. Junto con Silas y dirigido por el Espíritu Santo, Pablo y Silas se lanzan a la conquista espiritual de otras regiones en las cuales tuvieron el privilegio de establecer la fe en Jesucristo por primera vez, así como el gozo de ver vidas rendidas a los pies de nuestro Salvador. Pero también encontraron persecución por causa del Evangelio, pero todo lo sufrieron con absoluta confianza en el que los iba guiando. La persecución vino sobre de ellos, pero ellos no se rindieron. Estudiamos en lecciones pasadas que allá en Listra dejaron a Pablo como muerto. Bendito sea el Señor, pero él se levantó y esto no le impidió para que él siguiera predicando la palabra y ganando nuevas almas para el Señor. Aquí entramos al primer tema de esta clase, que está bien interesante, y vamos a hablar de dos elementos básicos para los llamados al servicio. Vamos a estar leyendo los versos en Hechos 16 del 1 al 3 y segunda de Timoteo del 1 al 5. La parte A dice: una vida agradable a Dios y a la iglesia, y estamos en Hechos 16, 1 y 2. Dice Hechos 16, 1 y 2 de la siguiente forma: bendito sea el Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esto vamos a ver el testimonio más bien de Timoteo. Más adelante leemos el otro versículo. Bendito sea el Señor. Pero nosotros sabemos que en lecciones anteriores habíamos hablado de por qué Bernabé y Pablo se habían separado. Aparentemente hubo un altercado entre ellos dos cuando Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, regresó a Jerusalén a la mitad del primer viaje misionero. La Biblia dice en Oseas: estarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Cuando hay desacuerdo, la obra del Señor se estanca. Y aparentemente hubo un desacuerdo entre Bernabé y Pablo por causa de Juan Marcos. Y vemos que aquí Pablo se separa de Bernabé y ahora toma a Silas como su nuevo compañero. Y esto usted lo puede ver en Hechos capítulo 15, versos 36 al 41. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Vemos que el altercado vino por causa de Juan Marcos, ya que Pablo no estaba de acuerdo en que ellos llevaran a Juan Marcos con ellos. Ahora está trabajando con Silas y en su recorrido, visitando las iglesias que habían establecido en su primer viaje, llegan nuevamente a Listra. Varios años antes, Pablo y Bernabé habían estado allí y habían tenido experiencias que fueron dramáticas. Una de ellas, ahí vemos cómo un paralítico recibió sanidad, y luego el populacho
maravillado ante ese milagro, quería adorarlos, confundiéndolos con algunos de los dioses. Y también al no aceptar ese homenaje, ahí fue donde Pablo fue apedreado hasta casi morir. Eso lo vimos en el capítulo 14, versos 6 al 23. Ahora, cuando él vuelve en esta segunda ocasión, encuentra allí un fruto del ministerio, del viaje que habían dado anteriormente, y este es a Timoteo, quien se convertiría en su amigo íntimo y compañero constante en el ministerio. No se sabe exactamente qué edad tenía Timoteo, ¿verdad? Pero cuando Pablo lo conoció, pero los expertos en costumbres judías afirman que entre los judíos no era normal que se asignaran trabajos delicados a personas muy jóvenes, por lo que se estima que Timoteo debía de tener por lo menos de 25 a 30 años. Ahora bien, dice segunda de Timoteo 1:5, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Vemos aquí que se da testimonio de quién era Timoteo, empezando de que la fe había habitado primero en la abuela Loida y en su madre Eunice, ¿verdad? Y era una fe no fingida. Y cuando hablamos de una fe no fingida, es una expresión que significa literalmente sin hipocresía. Estas eran unas verdaderas siervas del Señor. Sabemos que Timoteo, definitivamente, el testimonio de esta madre y de su abuela jugó un papel muy importante en la formación de Timoteo, que se convertiría en un líder y un baluarte de la iglesia del primer siglo. Es bien importante el testimonio que le demos nosotros a nuestros hijos, la enseñanza que le demos a nuestros hijos y que aprendan a tener temor de Dios desde pequeños. Vemos que él era hijo de una mujer judía, creyente, y lo más probable es que Eunice y Loida se habían convertido al evangelio cuando Pablo estuvo la primera vez en Listra, según Hechos capítulo 14, versos 6 y 23, y posteriormente, después de ella, se convierte Timoteo. No tenemos mucha información acerca del padre de Timoteo, con la excepción de la breve mención que hace Lucas de que era griego. Y eso lo vemos en el capítulo 16, versos 3 y 4. Bendito sea el Señor. Y lo voy a leer, aunque es parte de otra porción bíblica que vamos a discutir. Dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El padre de él era griego, o sea, era una judía casada con un gentil. Por eso es que no hay mucha información sobre el padre de Timoteo. Pero al parecer ya este hombre había muerto, porque aquí se usa la palabra era en el pasado. Su padre era griego. Y en el pasado se entiende que este hombre había muerto. Desde el momento de la conversión de Timoteo, él dio claras evidencias de que su fe no era una fe fingida. Su servicio en la obra del Señor se dio a conocer no solamente en su pueblo, sino en los alrededores. Este hombre, este joven Timoteo, daba testimonio de ser un siervo de Dios. La gente, todos daban buen testimonio de él. Bendito sea el Señor. Así que qué importante es, hermano, y qué bueno es conocer a jóvenes y también a adultos de quienes todos den buen testimonio. A veces como que no, la gente no confía mucho en la juventud, pero verdaderamente hay jóvenes que aman a Dios. Hay jóvenes que a pesar de su edad piensan y hablan como personas con mucha madurez. Y qué bueno, hermano, reconocer al joven que trabaja para el Señor. La parte B, el tema es sumisión total a la voluntad del Señor. Hechos 16:3.
y 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Vemos aquí que Hechos 16:3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ok, aquí vamos a entrar a un tema que quizás algunos consideren que les va a traer un poco de confusión, pero lo vamos a aclarar, porque el mismo texto se aclara solo. El testimonio de Timoteo. ¿Y a qué me refiero, hermano, cuando digo que el mismo texto se aclara todo? Claro, solo es porque la semana pasada estuvimos hablando de que hubo un grupo que fue al concilio para discutir si los creyentes gentiles tenían que circuncidarse o no. Y ahora vemos a Pablo circuncidando a Timoteo, pero esto usted lo va a entender mientras la clase se vaya dando. El testimonio de Timoteo, como dije anteriormente, impactó tanto a Pablo que, como todo buen siervo de Dios, vio en Timoteo a alguien que iba a ser muy útil en la obra de Dios. Y también se dio de cuenta de que primero tenía que hacer algo muy importante. Y ahí es donde vamos. ¿Qué era lo importante? Circuncidar a Timoteo. Mucha gente toma esta decisión de Pablo para afirmar que el apóstol no era estable en sus enseñanzas, ya que habían ido al concilio a discutir un asunto sobre la circuncisión y ahora él viene y circuncida a Timoteo. Pero si usted se va a Gálatas capítulo 5, verso 2, que lo queremos leer, mire lo que dice Gálatas 5, 2. Buscándolo por aquí. Bendito sea el Señor, séame paciente, ya que dice Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, por eso es que dice que mucha gente cree que Pablo se estaba contradiciendo, pero porque él dijo esto en Gálatas. Mirad, yo, Pablo, os digo que os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Ahora bien, también en Gálatas, capítulo 2, él dijo lo siguiente, versos 3 al 5. Él dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Mire, Tito era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La decisión de no circuncidar a ningún gentil ya había sido tomada, y Tito era gentil. Pero vemos que estos judaizantes querían que a Tito lo circuncidaran, ¿verdad? Y ahí Pablo se opuso rotundamente. Pero ahora vemos a Pablo tomando la iniciativa él mismo de circuncidar a Timoteo. Y usted se preguntará, ¿y qué pasó aquí? Tenemos que tomar en cuenta que los Gálatas y Tito eran gentiles convertidos al Evangelio. Ahora, Pablo siempre enseñó y luchó por la libertad de los gentiles en cuanto a que no se les obligara a cumplir con la ley judía. La diferencia aquí es que en el caso de Timoteo, su madre era judía y según el código rabínico, el hijo de madre judía era recibido como judío. Por tanto, era muy importante que en su contacto con los judíos se identificara plenamente como uno de ellos. Para aclarar esto, vamos a leer 1 Corintios, para que usted vaya conmigo. 1 Corintios, capítulo 9, versos 19 al 21. Mire lo que dice.
Por lo cual, siendo libre de todos, Pablo era libre, Pablo no tenía que estar sometido a esclavitud, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí estamos hablando de una sabiduría. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Mire qué interesante. Bendito sea el Señor. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Aquí vemos claramente que Pablo fue muy sabio al considerar esto y no quiso pasarlo por alto, sino que lo circuncidó por causa de aquellos judíos, de los judíos que había en aquellos lugares. Leemos otra vez el verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, pero la madre era judía. Entonces, de acuerdo a la ley rabínica, los judíos tenían que ser circuncidados. Esto vemos que era parte de la capacitación que el nuevo discípulo y compañero del ministerio de Pablo estaba recibiendo. El relato de Hechos no nos da detalles sobre la ceremonia de ordenación y de consagración de Timoteo, pero leemos acerca de esto en otros pasajes. Si usted va a Primera de Timoteo, y lo quiero leer, aunque me tarde un poquito más en la clase de hoy, pero mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Quiere decir que sobre Timoteo el Espíritu Santo habló y se profetizó sobre él. También en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 14, se dice lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Vemos que Timoteo era un hombre elegido por Dios mismo y afirmado por las manos del presbiterio. También en segunda de Timoteo dice la palabra de la siguiente forma. En segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bendito sea el Señor, aleluya. Vemos que Pablo le estaba exhortando a Timoteo a que siguiera adelante haciendo el trabajo que el Señor le había mandado a hacer. También le dice en el verso 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede leer ese capítulo 1 de 2 de Timoteo, que está bien interesante, sobre Timoteo. Vemos que años más tarde, a Timoteo ya se encontraba pastoreando la iglesia de Éfeso, y en 2 de Timoteo 2, 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos aquí, hermanos, la palabra que Pablo le está dando
a Timoteo, lo está aconsejando, lo está exhortando, lo está animando. Vemos que aunque no estuvieron juntos, el apóstol los seguía discipulando. Y en 2 de Timoteo 2:1, Pablo amonesta a Timoteo a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. En el capítulo anterior le había recordado acerca de su llamamiento y la ordenación al ministerio, así como del buen testimonio que había recibido de su abuela y de su madre, y también del mismo apóstol. Ahora le toca a él ser fuerte en el Señor Jesucristo y no confiar en sus propias fuerzas. Y ese es un consejo que debe de aplicar a todos nosotros, no solamente a Timoteo. En el Señor nosotros tenemos que ser fuertes y no confiar en nuestras propias fuerzas. Siempre dependemos del Señor, siempre dependemos del Espíritu Santo. Vamos a ver que en esta exhortación se expresa en un lenguaje de afecto, de ternura, como un padre que le da un consejo a un hijo. Y en el versículo 2 le presenta un reto a Timoteo. Le dice, Pablo, bendito sea el Señor como maestro, bendito sea el Señor. Le habla y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bendito sea el Señor. Él quería que lo mismo que él le enseñó a Timoteo se reprodujera en otros, lo que a su vez serían modelos para las siguientes generaciones. Lo que tenemos no es nuestro. La capacidad que Dios nos ha dado no es nuestra. Y qué bonito, hermano, es que usted y yo podamos de ser ejemplo para que otras personas crezcan. Yo recuerdo cuando yo pastoreaba en Puerto Rico a un hermano que quizás me va a escuchar porque está pastoreando, se llamaba Juan Caraballo. Y este varón, cuando yo pastoreaba, él era un jovencito como de 14 años. Y yo recuerdo que él siempre decía, yo quiero ser como esa pastora. Yo quiero ser como la pastora. Hermano, y para testimonio y para orgullo, lo digo que luego de los años pasaron, cuando lo vi, era tremendo predicador en la palabra. Y llegó a y es presbítero de los defensores de la fe en Puerto Rico. Es que bueno, hermano, que usted y yo podamos ser de ejemplo para otras personas, para que esas personas aprendan bien, no aprendan disparate, aprendan bien y lo que aprendan bien se lo puedan enseñar a otros. En la parte 2 vamos a hablar de dos responsabilidades básicas de los que son llamados. Dos responsabilidades básicas de los que son llamados. Estamos en Hechos, capítulo 16, versos 4 al 5. Y también vamos a hablar de Mateo 28, verso, gloria al Señor, dice 10, pero es verso 19 y 20. Perdónenme ahí que es un error, es 19 y 20. Vamos a hablar en la parte A, bajo el tema, traer a los perdidos a los pies de Cristo. Traer a los perdidos a los pies de Cristo. En Hechos 16:4 lee la palabra de la siguiente forma. Bendito sea el Señor. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Fíjese, habíamos estudiado en la lección anterior que cuando tuvieron la resolución en el concilio en Jerusalén, ellos enviaron las 4 recomendaciones por carta. Y Pablo iba con Silas llevando estas cartas, estas recomendaciones. Y por eso es que dice que al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles
y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Esto ellos lo hicieron porque vimos nosotros, hermanos, que aquellos judaizantes querían llevar estas falsas enseñanzas para que los gentiles convertidos al evangelio se circuncidaran, pero ya esta se había solucionado en la grande asamblea que tuvieron en Jerusalén. Vemos aquí que tan pronto como ellos tomaron las medidas necesarias, Pablo y Timoteo y los demás acompañantes pasaron visitando las iglesias que Pablo con Bernabé habían establecido en Iconio, en Antioquía, en Pisidia y en otras ciudades. Al hacerlo, ellos daban a conocer los acuerdos a los cuales se había llegado en la reunión en Jerusalén en el capítulo 15. Le daban las ordenanzas, o sea, ordenanzas eran dogmas usados para decretos imperiales. Ahora, no solamente impartían el mensaje en forma oral, sino que ellos mismos les leían la carta. Este ministerio educativo de los misioneros era importante. Recordemos nosotros que la influencia de aquellos judaizantes había sido muy fuerte en las iglesias de Galacia. Eso era necesario que esta enseñanza, que esta carta llegara a oídos de todas aquellas iglesias que ya habían sido establecidas. Ahora, por medio de la visita de Pablo y Silas, de estos hombres, y de Timoteo, los hermanos recibían las instrucciones en cuanto a la doctrina cristiana y a los aspectos prácticos del diario vivir. Vemos aquí al apóstol Pablo y a sus colaboradores. Ellos están conscientes de la necesidad de que los discípulos o los miembros de estas iglesias fueran debidamente enseñados en la verdad, que crecieran y se desarrollaran adecuadamente en su vida cristiana. No que volvieran a la esclavitud, sino que tuvieran una vida cristiana, benditos, desarrollada en forma adecuada. En el capítulo de Mateo 28, verso 19, la palabra dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto que ellos estaban haciendo va de acuerdo con este mandamiento que Cristo dio en ese versículo que acabo de leer. Nosotros estamos observando que Jesús mandó a los discípulos a hacer más discípulos y a estos nuevos creyentes que había que enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús había mandado. El discipulado no termina cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador. Eso solamente es la primera parte. La verdad aprendida debe ser aplicada al corazón, a la mente y a la voluntad para que ellos permanezcan en la fe. Por eso es importante que al recién convertido se le instruya debidamente antes de darle cargos y responsabilidades dentro de una iglesia. Eso se llama crecimiento espiritual, eso se llama madurez. La parte B dice enseñar y discipular a los convertidos. Estamos en Hechos capítulo 16, verso 5 y en Mateo 28, verso 20. El verso 5 de Hechos capítulo 16 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. También el verso 20 de Mateo 28 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo número 5 de Hechos 16 da testimonio de la educación que Pablo estaba llevando a todas las iglesias en aquellas regiones. Eran confirmados en la fe. Y la fe de aquellos creyentes, nosotros sabemos que las falsas enseñanzas de estos judaizantes
la fe de ellos había sido estremecida por estas falsas enseñanzas. Pero con el ministerio de Pablo, que siempre estaba alerta, que siempre estaba vigilante, el ministerio de estos evangelistas, nuevamente la fe de esta gente cristiana, de estos nuevos creyentes, se había fortalecido. El fortalecimiento de su fe los motivó a participar más en la evangelización, porque usted no va a evangelizar a nadie si usted mismo está desanimado, si usted mismo no quiere caminar, si usted mismo está desencantado. Pero cuando usted se siente fortalecido, cuando usted se siente con ánimo, con motivación, usted va a querer evangelizar a otros y usted va a querer que otros vengan a los pies del Señor. El resultado de todo esto era que cada día aumentaban en número más y más los creyentes. Vemos aquí que si echamos una mirada a las congregaciones actuales del día de hoy, nosotros nos encontramos con algunas congregaciones que se contentan con recibir enseñanza, predicación y doctrina, pero no se mueven a invitar a otros a venir a tomar del agua que salta para vida eterna. Eso es como cuando hacemos campaña, y la campaña es para nosotros mismos. Cuando las campañas en las iglesias deben ser para invitar amigos, para invitar inconversos, para que esa palabra siga fluyendo. Hay gente que se contenta, qué buena estuvo la campaña, que Dios me habló, pero ese no es el motivo. El propósito es que otros vengan a los pies del Señor. Vemos que al contrario hay otras personas que son impactadas por el poder de la palabra de Dios y el impulso del Espíritu Santo, y esas son las personas que van con el mensaje de salvación a los que no han sido salvos. El Señor nos está llamando a nosotros a predicar este evangelio, a ser discípulos. Si no lo estamos haciendo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender la misión y a comenzar a hacer el trabajo para que otras personas vengan a los pies de Cristo. Y aquí entramos en la tercera parte de la clase y vamos a hablar de 2 secretos para el éxito de los que están sirviendo a Dios. El primer secreto es ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Capítulo 16, versos 6 al 9. Y el segundo secreto es obediencia absoluta a la voluntad del Señor. Hechos 16, verso 10. Pero vamos primero a la sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo, que es la parte A, y leemos versos 6 al 9 de la siguiente forma. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí vamos a ver claramente que ellos eran sensibles al Espíritu. Y si nosotros no somos sensibles al Espíritu, hermano, el Espíritu Santo es el que nos va a hablar, el que nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Vemos que después del arduo trabajo de confirmar y consolidar las iglesias de Asia Menor, que ya estaban establecidas, ahora los misioneros se dirigen a otras regiones. Menciona aquí a Frigia y Galacia. Frigia y la provincia de Galacia, ambas eran regiones de Asia Menor que comprendían varios distritos. Había una región de Frigia que había sido incluida en Galacia por los romanos, que abarcaban Antioquía y Iconio, la que Pablo acababa de visitar, y los misioneros ahora proseguían su viaje por la región de Frigia, que no estaba incluida en la provincia de Galacia. Ahí fue a donde se dirigieron ahora. Vemos aquí que Lucas se señala que al salir de allí e intentar dirigirse a la provincia romana de Asia, que queda al oeste de Asia Menor, le fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en ese lugar. ¿Por qué razón? No sabemos. Pero si a ti el Espíritu Santo no te da permiso para moverte a hacer algo, no lo hagas. No lo hagas. Hay prioridades. Y el Espíritu Santo no quería que ellos se movieran a ese lugar en ese momento. En esa provincia los romanos habían reunido varios grupos étnicos. Era una de las provincias más importantes y prósperas del Imperio Romano de aquel entonces, y es natural que Pablo fijase su atención en ella, porque Pablo estaba bien familiarizado con Roma, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. También pensamos que quizás él quería dirigirse a la gran metrópoli de Éfeso, que era la ciudad principal de Asia, pero no era el momento de Dios para hacerlo. Nosotros tenemos que esperar el momento de Dios para hacer las cosas. Aquí vemos en esta narración que nos da Lucas, que se da sin especificar el modo en que el Espíritu Santo prohibió que fueran allí. No dice si fue por profecía, no dice si fue que le habló a Pablo mismo, no especifica cómo fue que el Espíritu Santo no les permitió que fueran a esas regiones que ya mencionamos. Es muy probable que estas prohibiciones hayan sido dadas por medio de profecías. Sabemos que Silas era un profeta y estaba allí, lo vemos en Hechos 15:32. Vemos que obedeciendo las indicaciones del Espíritu Santo, los misioneros se dirigen ahora a Misia, que era una región al noroeste de la provincia de Asia, y desde allí intentaron ir a Bitinia, en la costa norte del Mar Negro, otra región de gran importancia comercial y cultural, pero nuevamente el Espíritu Santo le impidió que fueran a Bitinia. Tenemos que resaltar aquí que el Espíritu no los estaba reprendiendo, no era eso, no reprendió al apóstol por meditar, por hacer estos planes que estaban dentro de las estrategias de ellos, era lo que ellos pensaban, sino que el Espíritu Santo ejercía su divina prerrogativa de señalar las etapas del programa de salvación. Quiero que me entiendas, el Espíritu Santo el que nos dirige, es el Espíritu Santo el que nos va a decir a dónde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer. Vemos que ahora con una actitud de obediencia a la dirección del Espíritu, ellos descienden a Troas. Y Troas era una colonia romana donde había un puerto del norte de Asia. Era un puerto del norte de Asia y allí tuvo una misión en la que vio allí, ahí es donde ve al varón que reconoce como macedonio y que le está rogando, pasa a Macedonia y ayúdanos. No faltan quienes, tratando de eliminar todo elemento sobrenatural en el relato bíblico, buscan otras interpretaciones, tanto que el relato de las prohibiciones hechas por el Espíritu como a esta visión del varón macedonio le ponen muchas interpretaciones, pero el Espíritu es claro. Sin embargo, tenemos que reconocer que Dios utiliza muchos medios para guiar a sus hijos, específicamente cuando están cumpliendo la misión que se le ha asignado. Dios hace como Él quiere. Él vio en una visión a este varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios habla de diferentes formas. Te puede hablar audiblemente, te puede hablar en sueño y te puede hablar en visiones. La parte B dice obediencia absoluta a la voluntad del Señor. En Hechos 16:10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cuando las personas están ocupadas en la obra del Señor, el Señor te va a decir lo que tú tienes que hacer. Te va a hablar. Cuando tú estás sensible al Espíritu Santo, Él te va a hablar y luego de que te habla, hay que ser obediente. Aquí no vemos que Lucas no lo dice, pero es posible que durante el camino a Troas, Pablo
se preguntara cuál era la razón de las prohibiciones del Espíritu Santo, de que no fueran aquellas ciudades. Pero luego de recibir la visión, ahora él está completamente convencido de que habían hecho bien en ser pacientes y obedecer la dirección divina. Había una necesidad en Macedonia. Los misioneros ahora se disponen a tomar el primer barco que saliera de Troas para Macedonia, cuyos habitantes iban a escuchar por primera vez las buenas nuevas del Evangelio. Tradicionalmente, este llamado a evangelizar a Macedonia ha sido interpretado como la base para el inicio del Evangelio en Europa. Dios estaba abriendo nuevas puertas. Definitivamente Dios abre nuevas puertas de oportunidades a los que demuestran obediencia a las indicaciones del dueño y el señor de la mies. Él es el dueño y el señor de la mies. Y cuando tú comienzas a ser obediente y a hacer el trabajo del Señor, Él te va a abrir nuevas puertas, te va a llevar a nuevos lugares. Hay que reconocer que este es el primer lugar donde el escritor de Hechos se menciona entre los participantes directos. Y enseguida procuramos partir, porque ahí se está hablando plural. Aquí se está incluyendo a Lucas. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Esto lo que nos está indicando aquí es que Lucas estaba entre la compañía apostólica en Troas, aunque desconocemos la manera inicial de cómo llegó a tener contacto con aquel grupo misionero. Pero aquí él está hablando en forma plural y está dando a entender que él era parte de ese grupo misionero. Es una lección muy interesante, hermanos. Tenemos que ser obedientes al Espíritu, tenemos que obedecer lo que el Señor nos mande hacer. Bendito sea el Señor. Nuestro trabajo tiene que ser un trabajo de sumisión total a la voluntad del Señor, donde nosotros cumplamos con el trabajo de traer a los perdidos a los pies de Cristo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. También nosotros para hacer esto tenemos que vivir una vida agradable a Dios y una vida de testimonio ante la iglesia y tener sumisión total a la voluntad del Señor para que nuestro trabajo sea efectivo. Aquí hay unas preguntas que te las quiero hacer y es: ¿qué fue lo que causó la separación de Pablo y Bernabé? Ya lo hablamos claramente. Luego, ¿qué pasó con Pablo en Listra? También sabíamos lo que había pasado con Pablo en Listra. ¿Cuál era el testimonio de Timoteo? Hablamos de eso hoy. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Y qué tú opinas de Pablo, de lo que Pablo hizo? Y luego, ¿por qué el Espíritu Santo no le permitió a Pablo que hablara la palabra en Asia o fuera de Bitinia, Esa es la última pregunta. La clase ha sido una clase muy interesante. Yo me he gozado dándola y estudiándola. Se aprende mucho, hermanos. Aprendemos mucho de esta palabra. La escuela bíblica es esencial. El estudio de la palabra es esencial porque es como nos preparamos para ser buenos soldados de Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a cumplir con la misión de ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Si eso arde en tu corazón, no dejes de hacerlo. Carga tu tratado y haz el trabajo que el Señor te va a recompensar. Padre, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por esta clase, te doy gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, de traer esta palabra. Señor, bendice a los hermanos, bendice a todos ellos, los que están escuchando. Padre, ayúdalos, que sean capacitados en tu palabra y preparados y que sean sensibles a la voz de tu Espíritu, Jehová. Yo te pido en el nombre de Jesús que los guardes, que los ayudes, que los prosperes en todo, Señor, y que les des palabra. Ábrele puertas, Señor, para que este evangelio siga siendo predicado y alcanzar nuevas vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús.
Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima clase, si Dios así lo permite.